Bienvenidos a Alcanzando el Conocimiento. Tengo el gusto de estar con Marcelino Cereijido Pirinchu. Para todos los que lo conocemos, me da mucho gusto que tenga esa confianza con nosotros y que, bueno, le podamos decir Pirinchu. Gracias, Marcelino, por habernos recibido en tu casa. Mi mamá, mi papá y todo mi esposo, o sea que... Me parece muy bien. Gracias, Marcelino, por habernos recibido en tu casa y pues tener tiempo para platicar con nosotros. Platícanos antes que nada en lo que van las investigaciones de tu laboratorio y todo este camino que junto con tu equipo han llevado para ir avanzando en lo que podría ser, pues en un tiempo no muy lejano, alguna de las curas contra el cáncer. Bueno, mira, da la casualidad que había una sustancia que se conoce mucho, que es la guavaína. Para darte una idea, los antiguos mayas o los antiguos egipcios la usaban para las puntas de flecha. Claro, ellos no tenían el concepto de molécula, pero que sabía que de cierto extracto vegetal podían prender ahí. Y entonces si se le tiraban a un animal de caza, el tipo enseguida aflojaba y lo agarraban. Y si se le tiraba a un enemigo, lo envenenabas. Bah. Pero se encontró de repente, hará unos 10, 15 años, que esta guavaína, que se llama, es una hormona también. O sea, nosotros tenemos una hormona que se llama guavaína. Nosotros la producimos. Sí, claro. Las hormonas las producís vos. Y en tu caso veo que sos gran productora. No, te quiero decir esto. Las dosis tóxicas es más o menos unos 15 millones de veces más alta que la hormonal. La hormonal es muy baja. No te va a decir nada, pero es a nivel de nanomolar. Nanomolar es 10 a la menos 9 molar. Tampoco te dice nada, pero digamos así es. Entonces, una vez que se descubre que hay una hormona así, la pregunta siguiente es: ¿y cuál es la función fisiológica? Si yo te digo que se ha descubierto que vos tenés estrógenos o que tenés, qué sé yo, prolactina o adrenalina, ¿cuál es la función? No, te hace para decorado, ¿no? No, tiene que tener una función. Entonces nosotros encontramos una de las funciones que es la de modular, mejor dicho, regular el contacto entre célula y célula. ¿Te das cuenta? Y descubrimos que entre los varios tipos que las células tienen para contactarse, por ejemplo, hay uno que es un contacto que se une, bueno, no te voy a describir los diversos contactos, pero uno de ellos es para comunicarse. Entonces las células necesitan comunicarse para pasar del nivel de organización celular al tisular, digamos así. Imagínate, una fibra de tu corazón se contrae, pero le tiene que comunicar a la otra y a la otra y a la otra para que el latido cardíaco sea muy coordinado. Y no es que estas se contraen ahora, si eso es una fibrilación, te morís. Bueno, entonces ese tipo de contacto es sensible a la guavaína, a la hormona guavaína. Entonces nosotros cuando probamos en células experimentales ahí en el laboratorio, en el cultivo, vimos que al ponérsela las tipas se comunicaban. Pero había una vieja observación, vieja te digo porque tiene 60 años, que en ciencias es la edad de piedra. Entonces un tipo que se llamaba Bernard Lowenstein, alemán, y un otro que se llamaba Yoshinobu Kano, japonés, mostraron que cuando ponían células de hígado normal, la disgregaban y la sembraban, las tipas se comunicaban. Pero cuando hacían lo mismo con células de cáncer de hígado, no se comunicaban. Entonces dijeron, ay, imagínate que nosotros vamos por una empresa, tú y todos tus colaboradores que trajiste hoy a mi casa, y ustedes no se comunican. No, o sea, imposible. Entonces vos viniste ahora, el que va a sacar la foto va a venir esta noche, ella vino ayer a la tarde. No va a poder ser, se tienen que comunicar.
Entonces, si las células no se comunican, en vez de un tejido normal van a ser un cáncer. Esa es... Entonces dijeron, bueno, pero el día que alguien descubra cómo hacer que las células se comuniquen o favorecer esa comunicación, va a ser un gran día para el cáncer, porque ¿no? va a decir, miren, yo tengo una idea, vos, el que saca fotos, la chica que está grabando el sonido y qué sé yo, dale el teléfono una a otra y se ponen de acuerdo y van a venir toda a la misma hora. Bueno, eso. Nosotros aprendimos que esa hormona, la hormona guabaína, cuando la pones hace que las células se comuniquen. Entonces el siguiente paso fue agarrar células cancerosas y agarramos de los cánceres que son más terribles, por ejemplo el cáncer de útero y el cáncer de mama son los que matan más mujeres, ¿no es cierto? Pero millones de mexicanas por año. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver si las células son sensibles a que nosotros las tratemos con esta nueva hormona. Y descubrimos lo que ya sabíamos que íbamos a descubrir, que hay cánceres células cancerosas que son sensibles y se comunican y otras que no. Entonces ahora tengo yo tengo 2 doctorandos, 2 muchachos que tienen becas para trabajar conmigo en esto, y una chica que es doctora ya en biología molecular, que también está trabajando conmigo, y lógicamente que están analizando por qué estas responden y las otras no. Y bueno, y ahí me tendría que irme por las ramas un rato, pero creo que no. Perincho, ¿cuánto tiempo te llevó con tu equipo llegar a esto, a que la guabaína podía ser una hormona que pudiera comunicar células cancerosas? Bueno, no, yo hace 42 años que estoy en México, vos no habías nacido. Entonces, pero no te creas que yo el día que llegué acá me puse a trabajar en eso. O sea, la investigación científica tiene mucho de rutina y muchas cosas de casualidad, buena suerte, mala suerte, porque también te podías embarcar en decir, ¡ay, esa célula! Y no tenía nada que ver. Eso pasa. Es más, pasa más frecuentemente que las buenas noticias, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces yo no te puedo decir que un día yo me puse con eso, sino que estábamos investigando esto de las comunicaciones entre células y de repente cuando sale lo de la guabaína, yo por una serie de indicios, yo sospeché que podían modificar la comunicación y estimularla, la probé y sí, tuve suerte. Ahora, eso lo habremos probado, qué sé yo, en 3 meses. Pero no te creas que es 3 meses de lo mismo, te das cuenta, un día lo hicimos y vos te vas guiando, orientando tu investigación de acuerdo a qué vas encontrando. La que dispone es la realidad, no vos. En esta comunicación de las células y la no comunicación que puede ocasionar cáncer u otras enfermedades, ¿por qué hay cánceres más agresivos que otros? ¿Por qué algunos sí se podría lograr la comunicación y en otros definitivamente no? Bueno, la palabra cáncer quiere decir en griego cangrejo. Entonces, ¿por qué? Porque los tipos que tenían cáncer no decían que tengo un cáncer, pues se referían a que tenían como un cangrejo que con así sus pinzas le estaba agarrando, qué sé yo, el estómago o el útero o un pulmón, ¿me entiendes? Entonces es una palabra bien antigua, porque después que ya hubo histología, patología, se vieron que hay cáncer de esto, cáncer de los otros, de muchos orígenes, qué sé yo, algunos te da un cáncer y se queda ahí, otros largan y van a hacer una metástasis como si fueran a poner una sucursal en otro lado, ¿entiendes? O sea, hoy cáncer, hay bibliotecas enteras sobre el cáncer, es todo, son muy numerosas las ramas de la ciencia que tienen que ver con eso. Ya. ¿Cómo defines el trabajo de un científico? ¿Cómo defines
tu carrera, cómo defines el de tus colegas, cómo ves la ciencia. Mira, resulta que yo acabo de escribir un libro que se llama Evolución de las maneras de interpretar la realidad, ¿no es cierto? Entonces, a grandes rasgos te quiero decir, hay una manera que es inconsciente. Por ejemplo, vos acá, preciosa como sos, yo sé que en tu barriguita, en la mucosa de tu intestino, las células que están ahí saben interpretar que eso que va por allí es hierro y lo saben cachar, ¿no es cierto? ¿Y para qué lo tienen que? Y tiene que ser hierro, porque se lo mandan a la médula ósea, entonces ella puede sintetizar hemoglobina, que es una molécula que tiene que llevar hierro o hierro. No hay ninguna otra cosa, nadie ha hecho una síntesis de hemoglobina que lleve, por ejemplo, cromo, que es muy parecido. No. Y entonces, si vos no tuvieras esa manera de identificar al hierro, te morirías, no tendrías hemoglobina, te morís en minutos asfixiada. Por favor, no me hagas eso. No. Pero te quiero decir, vos no sos consciente de que estás haciendo eso. Como tampoco el gato que está haciendo lo mismo, que tiene también sangre, o la lagartija, como te dije antes, ¿no es cierto? Entonces esas son maneras inconscientes de interpretar la realidad. Pero el ser humano, a diferencia de otros bichos, hace 50.000 años le brotó algo que es la conciencia. En la edad de piedra no tenían conciencia, digamos así, ¿no es cierto? Bueno, entonces es tan importante interpretar la realidad. Por ejemplo, mientras que vos estás charlando conmigo, tu pancita y las células ceras están diciendo, uy, esto es calcio. Te lo mandan a tus costillas, o el fémur, o los maxilares, ¿te das cuenta? Uy, esto es manganeso, o el magnesio. O sea, sos una máquina de identificar la realidad, pero todo eso es inconsciente. Pero ahora te surge la conciencia y entonces decís, no, yo lo pongo así, parecería que el Homo sapiens dijo, ay, la vamos a poner, no. Le surgió la conciencia y se fueron dando cuenta que se daban cuenta. ¿Te das cuenta? La conciencia. Y entonces dijeron, caramba, yo veo que hay estrellas, yo no podría ser estrellas, y no podría ser el sol, no podría ser la luna, pero puesto que están ahí, alguien las hizo. Entonces suponían que había dioses, ¿no es cierto? Gente que sabía hacer estrellas. Uh-huh. Por eso que ni bien se inaugura la manera consciente de interpretar la realidad, esas maneras son religiosas. Y entonces siempre el ser humano más primitivo tiene la idea de que el árbol se comporta así porque hay un espíritu del árbol, ¿no? Que lo hace comportar así. Y en cambio, qué sé yo, todas las cosas tienen, ¿no? Todos los objetos tienen un ánima, ¿no es cierto? Te voy a contar una que me pasó a mí una vez acá, ¿no es cierto? Yo soy nacido en la Buenos Aires, que es en la llanura pampeana, y allá algo alto es una lomita de 5 metros de altura. Entonces vengo acá y un día voy así manejando hacia mi laboratorio y veo el Popocatépetl y el Ixtaccíhuatl nevados. Una maravilla. Entonces, la próxima vez que pude me fui allá y decía un cartel que habría alerta naranja. Y esa alerta naranja quería decir que no estaba prohibido ir para allá, pero te aconsejaban que no fueras, ¿no? Y yo dije, bueno, yo soy macho, ¿no? Entonces fui y llegué a un lugar que se llamaba, creo que Amecameca. Un lugar por allá arriba hasta que se terminó el camino. Pero cuando me bajé lo lamenté, porque visto de al lado el chorro de vapor que salía y fuego era como, qué sé yo, 3 cuadras de diámetro, ¿no es cierto? Y no me hizo ninguna gracia que yo sintiera tronar y temblar debajo de mis pies, ¿no? Me agarró un susto bárbaro, ¿no?
Y entonces, pero veía que los tipos de ahí iban con su burrito, con su plantita. Entonces les pregunté a ellos, oiga, ¿ustedes no tienen miedo? Así. No, es que nosotros nos llevamos muy bien con Don Goyo. ¿Qué era Don Goyo? El ánima del volcán. Entonces ellos sabían cómo llevarse bien. Lógicamente que si iba a entrar en erupción Don Goyo, iba a decir, miren, a la gente de acá no porque me rinde homenaje, pero ese pinche argentino mátelo tranquilo, ¿no? Ahí nos iba a arrastrar a todos, ¿no? Pero eso es animismo. Después, el paso intelectual posterior a eso es el politeísmo, que es un Dios para cada cosa. Por ejemplo, el océano tiene tales y cuales propiedades porque está el dios Neptuno, ¿no es cierto? Esto en el caso de la mitología griega, que él lo maneja. Eolo es el dios de los vientos, cada cosa, actividad tiene un dios, ¿no es cierto? Que vos le vas a rendir homenaje para llevarte bien con el dios, ¿no es cierto? Así empiezan las religiones. Pero después, una etapa muy posterior, no todos los pueblos llegan, de la interpretación consciente de la realidad, es el monoteísmo. Ahora, el monoteísmo tenés que tener un desarrollo, por eso hubo muy pocos monoteísmos. Por ejemplo, los antiguos náhuatls, de acá, los aztecas y mayas, no habían llegado a un monoteísmo, estaban en politeísmo, tenían el dios de fuego, el dios de la lluvia, que era Tlaloc, creo, ¿no? Un dios para cada cosa, para que gobernara esa cosa. El monoteísmo es que un dios gobierna todo. Pero ¿por qué te estoy diciendo que hace falta un esfuerzo intelectual impresionante? Porque tenés que inventar ni más ni menos que la coordinación de Dios, la coherencia de Dios. Esperá, por ejemplo, nosotros suponete que somos dos dioses del politeísmo, ¿no? Y yo te digo, a mí me encanta el chocolate, y vos decís, ay, a mí me da asco, ¿no? Bueno, somos dos dioses diferentes, pero un solo Dios no puede decir, me encanta el chocolate, me da asco. Tiene que ser una sola cosa. Entonces tenés que inventar la coherencia de Dios, ¿no es cierto? Claro. O me gusta esto. Entonces el esfuerzo humano por desarrollar los monoteísmos facilitó el próximo paso de la manera de interpretar la realidad, que es la ciencia, que justamente no depende de milagros, revelaciones, dogmas ni del principio de autoridad, ¿no es cierto? Es una manera que no todo, bueno, directamente en América nadie había llegado a eso, ¿no? Y la ciencia, si vos ves la historia de la ciencia, todos los pueblos que hubo, ninguno había llegado a la ciencia. La ciencia es una cosa que se empezó a desarrollar hace 4 siglos. ¿Entendés? Bueno, pero ahora que se desarrolla, los demás se pueden copiar, ¿no es cierto? Y entonces, por ejemplo, México tiene el enorme mérito de haber desarrollado una comunidad de investigadores. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si vos te venís a trabajar a mi laboratorio, yo te pondría a ver por qué hay cáncer de tal cosa, por qué no compramos una línea celular de ese cáncer, la cultivas y miras a ver si esto que dice Cereijido, que la guavaína los afecta o no, y por qué los afecta, y qué señales se disparan adentro de la célula, en fin, eso es investigar, ¿no? La ciencia no es investigación. La gente dice científico, investigador, no es lo mismo. Porque un científico tiene una manera de interpretar la realidad, en cambio puede ser un tipo sin ninguna originalidad. ¿Me entendés? El investigador tiene que tener originalidad, porque si es un científico que nunca se le ocurre nada nuevo ante un problema, ¿qué te puedo decir? Imagínate que vos te olvidaste acá una pluma, ¿no? Entonces yo pondría, ¿cuántas habitaciones tiene? 18 esta casa.
Entonces nombró 18 personas. Vos mirá en el baño de abajo, ella mirá el baño de arriba, ella en la biblioteca de acá, el otro. Y que cada cual revise. Así no se maneja nada. Si no, tiene que decir, momentito, ella vino acá, sí. En algún momento se puso a escribir algo, sí. ¿Qué estaba haciendo? Ahora fue cuando le preguntamos, bueno, anda a buscar ahí. O sea, te tenés que orientar. Yo miro, vos, ¿dónde guardás tu pluma? Normalmente, en tu bolsa. En mi bolsa. Sí. Pero si vos te decís, bueno, a ver, desvestite que voy a mirar si tengo tu ropa. Eso vos decís, Pirincho, ¿estás investigando? ¿No? Bueno. Entonces, hay un investigador, es un tipo que está entrenado para agarrar un problema y llegarle a aprender por qué se produce, cuál es la causa. ¿Me entendiste? Y en cuanto al pueblo, también. No es lo mismo un pueblo sin ciencia que con ciencia. Pero hay algo que se llama cultura científica y hay algo que se llama cultura compatible con la ciencia. ¿Era eso lo que me querías preguntar? Sí, ¿por qué no tenemos cultura científica? No, son dos cosas distintas. Cultura científica es que suponete que salimos a la calle, vos y yo ahora, y vamos ahí por Insurgentes y le decimos a algunos, señor, ¿usted sabe quién fue Newton? ¿Quién fue quién? No, al otro. Nadie sabe quién es Newton. Decir, bueno, preguntarle a ver si sabe quién fue Einstein. Y nadie sabe. Al revés sería que el tipo decía, sí, fue un sabio, así, o ¿quién fue Pasteur? Y el tipo dice, bueno, fue un tipo, blim. Entonces, sí, estos tienen mucha cultura científica. Eso se llama cultura científica. Eso puede haber. Sí. Cultura compatible con la ciencia es otra cosa, que es la que México jamás pudo desarrollar, porque ni siquiera se le pasó por la cabeza. ¿Qué es cultura compatible con la ciencia? Ahora te doy un ejemplo. Suponte que yo te digo que en Argentina hay buena odontología, ¿no? Entonces, vos decís, no me digas, ¿son todos dentistas allá? Y digo, no, ¿cómo va a ser todos dentistas? Hay un dentista cada 100 personas o cada 150, no sé cuál es la densidad óptima de dentistas. El resto tiene una cultura compatible con la odontología. Quiere decir que si a un argentino le duele una muela, no va a ir al ferretero a preguntarle qué puede hacer, o no va a ir a la gasolinera a decir, oiga, mire, ¿qué hago? No, anda a los dentistas, ¿no es cierto? O una gingivitis o una gingivitis. Va a ocupar a los dentistas. Claro, se va a recurrir a esos que sí saben odontología. Él tiene una cultura. Yo, al verte tu maravillosa sonrisa, me di cuenta que vos tenés una cultura compatible con la odontología, porque no te veo un solo defecto. ¿Qué quiere decir? Que si vos te dolió acá, o te vas allá, o vas una vez por año, como yo tengo que ir a mi dentista, y me mira acá, me mira allá, o si tiene duda acá, me saca una radiografía y dice, chao, hasta el año que viene. Entonces, eso es una cultura compatible con la odontología en este caso. Yo te puedo decir que México jamás recurre a la ciencia. ¿Por qué? Bueno, porque no en su desarrollo social no ha llegado a saber para qué sirve la ciencia y para qué la puede usar. ¿Me entendés? Y estamos hablando de todos, estamos hablando de sociedad, políticos, Sí, empresarios. Cuando yo veo la cantidad de problemas que tiene México, como cualquier otro país, ¿no es cierto? Bueno, por ejemplo, Francia creó el Instituto Pasteur. ¿Por qué? Porque en el pleno siglo XIX se descubren los microorganismos. ¿Por qué no lo habían descubierto antes? Porque para descubrirlo tenés que tener la óptica desarrollada. Y voy a decir, ¿por qué los mayas no descubrieron los microorganismos? Querido, que no tenían microscopios, ¿no? ¿Cierto? Pero ya podían ver que había algún factor. ¿Por qué? Porque si vos eras un soldado romano y te rompías una pata, te decía, bueno, ponelo allá con los
y no tenés miedo que se contagien, que vos contagies a Martita y porque te rompiste una pierna, cuando le contagies. Y ellos decían, no, romperse una pata no es contagioso. Pero en cambio veían que si vos tenías fiebre y tenías cierto estado de cosa y qué sé yo, y ahora no la pongan con ella, porque la vas a contagiar. ¿Cómo? Romperse una pata no se contagia. Y no, bueno, entonces la medicina estudia por qué hay cosas que se contagian y cosas que no. Entonces Pasteur, justamente, eso ya lo sabían los romanos, qué sé yo. Pero Pasteur estudia eso y se da cuenta de que las enfermedades infecciosas están transmitidas por microorganismos, y Jenner y muchos otros tipos ven que se puede vacunar. Entonces eso es estudiar cómo podés luchar con esa causa, ¿no es cierto? Y yo digo, ¿y no podrían inventar una vacuna contra la ruptura de piernas sin ningún tipo se rompe una pata? A decir, entonces no me entendiste, ¿entendés? O sea, detrás de ese chiste que te estoy haciendo y te suena payasesco, vos te das cuenta que hay, no, espérate, ¿y qué hace? ¿Cómo van a estudiar? ¿A quién se le ocurre decir? Pero alguien que esté aquí en México te podría decir que están los centros de nutrición y de el INER y muchísimas otras cosas. Te diría que sí hay, pero, sí, pero hay cantidad de problemas que tiene México. Exacto. Que no los somete, no recurre a la ciencia para solucionarlos. Tú formas parte del CCC, sí. Y el CCC, desde que se fundó, por ahí de los 1996, me parece, no, antes, los 80s, en los 80 se fundó. El CCC es el Consejo Consultivo de Ciencias. De Presidencia de la República. Sí. Bueno, desde ahí que se empezó a trabajar con el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, sí. Él lo veía como para que los científicos fueran sus asesores, ¿no? De alguna forma. Pero eso no ocurre. No ocurre. ¿Por qué no ocurre? Mira, pero no, porque acá entramos, yo no voy a hacer acusaciones acá para tu programa, ¿te das cuenta? No, pero dime por qué no ocurre. Y bueno, porque no está organizado bien, porque no... eso sí que ya son factores, ni siquiera cultural institucionales, ¿no? Ah, ya. Bueno, eso podríamos ponerlo en el marco institucional, pero en el marco cultural, en el marco de la sociedad, ¿por qué no acudimos a los científicos? Porque no tenés una cultura compatible con la ciencia. O sea, ¿desde niño no te enseñan que un científico te puede ayudar a resolver un problema? Eso es muy difícil que lo adoptes. ¿Me entendés? La cultura y el conocimiento tienen ripios, o sea, cosas. Por ejemplo, mi papá era un señor inteligente, buena persona, un tipazo, ¿no? Ahora, yo nunca pude hacer que mi papá se fuera a revisar a un médico si no tenía nada. ¿Me entendés? Digo, pero papá, no te vas a ir a Mar del Plata, que queda 400 kilómetros de Buenos Aires, y vas a mirar si los neumáticos de tu coche tienen la presión adecuada, si tiene gasolina, si tiene agua, si el líquido de freno, si mi abuelita, ¿no? Y vos no, si yo no siento nada, pero tenés que ir. Y ahora justamente veo todos los días programa de que una tipa dice, ay, me tengo una cosa acá, bueno, mañana voy al médico, dice, no tarde, puede ser demasiado tarde. Le está tratando de meter en la cabeza de los mexicanos, de las mexicanas en este caso, de que si al bañarse toca una dureza en sus pechos, querida, recurrí por favor rápidamente a un análisis de un ginecólogo, de un médico, en fin, que utilices la ciencia, ¿me entendés? Pero mucha gente dice que no, y yo te digo que, por ejemplo, he visto gente, mira, hay una cosa que a veces aflora cuando menos lo esperás. Por ejemplo, una chica que trabajaba acá, una de las mucamas, un día vino con un bordado precioso, ¿no? Ella era de un lugar
puede ser Cuautla, no sé, bueno, no viene al caso cómo se llamaba el lugar. Y yo digo, pero qué hermoso esto, ¿no? Y yo le digo, y me dijo, sí, los hacía mi abuelita, ¿sí? Ah, ¿y se murió? No. Y digo, ¿por qué lo dejó de hacer? Y porque no ve, es viejita. Y yo le dije, bueno, pero ¿por qué no va al oftalmólogo o al oculista? Y dice, no, en mi pueblo no hay ópticas. O sea, estoy hablando del México de ahora, no de los aztecas. Y la ciencia no llega todavía a la Bueno, gente. esta no le había llegado, no la oftalmología. No, en mi pueblo no se utilizan anteojos. Pero me parecía increíble una persona que trabajaba acá y no veía a todos con anteojos. ¿Me entendés? O sea, ¿te suena paradójico? Sí, sí, totalmente. O no fácil de creer. ¿Cómo cambiarlo? ¿Qué hacer? Tú has Bueno, escrito pero, varios por ejemplo, libros. Fíjate, déjame ir un paso más con esto. El cáncer de útero es una enfermedad de mujeres pobres. Yo decía, ¿cómo sabe el cáncer que esta mujer es pobre o que vos sos rica o de clase media? ¿No? No. Porque, ¿qué pasa? No van a Yo estoy revisarse. seguro que vos, por más de que se te ve muy lozana, debes ir una vez por año, digo, a ver a tu ginecólogo, que te haga una Papa Nicolau, que te haga un frotis, en fin, que diga, bueno, nos vemos el año que viene. En cambio, una campesina, si no, es como mi papá. ¿Para qué voy a ir al médico si no me pasa nada? El día que tiene una metrorragia ya es tarde, porque cuando el cáncer de útero, cualquiera de los cánceres, da metrorragia ya es tarde. Metrorragia es una hemorragia. Metrorragia, perdón, sí, estoy usando palabras técnicas, es una hemorragia del útero, ¿no es cierto? Entonces, yo te quiero decir, la cultura está muy unida a la cosa científica. Te cuento una anécdota estúpida, ¿no? Soy médico. Cuando estudias medicina, el primer año te estás en anatomía, histología, después estudias bioquímica, y el tercer año, recién entras en contacto con los médicos, que te enseñan una materia que se llama semiología, que te enseñan a ver qué tiene un paciente. Por los síntomas. No. Primero te digo, vos venís a verme a mí, sí, ¿qué te trae? Me duele acá, fenómeno. Si yo empiezo a sospechar de que puede ser una diabetes, le digo, ¿en tu familia hay diabéticos? Y vos me decís sí. ¿Y cómo te empezó? Y qué sé yo, y después paso a revisarte, y después te digo, además hacete estos análisis, después hacete esta radiografía. Bueno, todos son pasos. Eso te lo enseñan en la materia que se llama semiología. Entonces era mi primer materia que pasaba de los libros a los pacientes. Y entonces me dijeron a mí que esa mujer tenía una diátesis hemorrágica. Diátesis hemorrágica le llaman genéricamente a las enfermedades en que sangrás, ¿no es cierto? Y entonces yo le dije a la señora, le digo, señora, ¿qué edad tiene? ¿Cuánto viví? Y le digo, dígame, ¿usted alguna vez tuvo epistaxis, gingivitis, gingivorragia, hemoptisis? ¿Quién, yo? No. Cuando después vienen, porque los trabajos prácticos de semiología son así, entras y te dicen, vos a la cama 1, él a la cama 2, así, nos dan una cama cada uno y nos dan una hora para verlo, así, tomarle el pulso, o escultarlo, y qué sé yo. Y después vienen todos, bueno, vamos, y vemos, bueno, a ver, vos, ¿qué observaste? Esta es una mujer que tiene, no, bueno, y los demás dicen, ¿y no le preguntaste esto y no viste esto? Y después pasamos a la cama donde está él. Así son los trabajos prácticos. Cuando vinieron conmigo, y yo le pregunté si tenía epistaxis, gingivorragia, hemoptisis y qué sé yo, y el otro le dijo, señora, usted escupe sangre, le sangra la nariz a veces, cuando se limpia los dientes le sangran las encías, sí, siempre.
yo tenía que adaptar mi cultura, era una bestia, ¿te das cuenta? Pero pasa, ¿no es cierto? Entonces muchas enfermedades, por ejemplo, ahora está luchando México por radio, por televisión, para que las mujeres, cuando tengan una cosa, no esperes, bueno, no, pero este mes no, al mes que viene voy a ir a ver. No, anda ahora. Por eso te dije que es una enfermedad de mujeres pobres, que solo van al médico cuando ya está la hemorragia uterina, ¿no? Pero entonces, ¿cómo revertir esto? ¿Cómo? Bueno, con educación, mi amor. Con educación. ¿Simplemente? Y bueno, eso es lo que está haciendo México. Ahora aparece una señora que le dice no sé qué y dice, bueno, mañana voy. Y sale la cosa y dice, mañana puede ser muy tarde. Está haciendo propaganda a México para que la señora que le duele una teta porque se bañó y qué sé yo, o que vaya ahora, que le dé oportunidad a la ciencia de que averigüe, porque mañana puede ser muy tarde. Y toda la comunidad tendría que estar como más caminando hacia allá, hacia eso, hacia comunicar, hacia acercarse a la sociedad. Sí, pero estás hablando con un tipo que yo estudiaba medicina y no podía hacer que mi papá fuera al médico porque no le dolía nada. Y yo le decía, papá, pero vos cuando vas a salir con tu coche lo revisás de todo. Entonces es algo muy difícil porque es algo cultural. Y así es la gente. ¿Y cuáles son las perspectivas? En todos tus ensayos has escrito muchos libros. Por ejemplo, a mí me da rabia que, por ejemplo, yo escucho un programa de televisión, veo un programa de televisión y decía que el Papa, que es paisano mío, trabaja de Papa, Francisco I, lamentaba que había pederastía entre los curas. Entonces, eso, el que lo está entrevistando al Papa o que está diciendo Carmen Aristegui en esta cosa, no puede transformar la información en conocimiento. ¿Me entendés? O sea, la información no es lo mismo que el conocimiento. No. Entonces, de poder hacerlo, le hubiera dicho, mire, los científicos han demostrado que si vos restringís los grados de libertad de un sistema, estás potenciando a los demás. Para que esto no te suele así escabroso, te di el ejemplo de que si tú plantas una parra, una vid, tiene tantos grados de libertad que nunca va a llegar a cubrir una pérgola a 5 metros, pero si vos le pones una caña y le restringís todos los grados de libertad, la tipa va a llegar a cubrir la parra con toda seguridad. Claro. Entonces, el Papa tendría que saber que si vos restringís los grados de libertad a una persona, le vas a potenciar que eso se exprese para otro lado, como hace la planta. Por ejemplo, si vos a los sacerdotes, por lo que sea, no dejás que se casen, que tengan novia, que se acuesten en fin, porque es pecado, estás restringiéndolo y potenciando los otros grados. ¿Y cómo se va a manifestar eso? Hay que al pobrecito que se vaya a confesar le van a poner el calabozo. No necesito decir que es la pederastía, pero eso va a pasar. Hay reacciones que los científicos vemos. Te cuento una que no tiene nada que ver con esto que te di, pero va una chica a ver, a confesarse y no tiene ningún problema, y dice el sacerdote, le dice, ¿y de qué trabajas? Dice, yo soy ecuyer en el circo. ¿Qué es un ecuyer? Bueno, un ecuyer es esa que un caballo blanco va girando y ella va arriba así haciendo pirueta. Esa es una ecuyer. Paseo ecuestre, ¿no? Ajá. Ecuyer se llama, no sé, es la palabra. Bueno, y entonces el sacerdote dice, no me doy cuenta de qué es. Dice, mire, es como una saltimbanqui. Una saltimbanqui.
Dice, ¿qué es una saltimbanquina? Y dice, mire, una contorsionista. Y dice, querida, yo no me doy cuenta qué hace, cómo te ganas la vida. Y dice, le voy a hacer una demostración. Entonces sale del confesionario, pone los pies juntos y se tira para atrás, así con el ombligo para arriba, y las manos se apoya, hace un arco. Y ahora va con la cabeza y la saca entre las dos piernas. Y después dobla las piernas y la agarra así, se hace como una bola y se pone a rodar. Y entonces todos los que estaban esperando confesarse se van. Y el sacristán le dice, ¿por qué se van? Dice, ay, porque este da penas muy, muy difíciles, dice, castigo muy difícil. Bueno, yo te dije que era una estupidez, pero te quiero decir que todas las culturas se tienen que familiarizar con algo. Este cura no sabía qué era una saltimbanqui, una cuyer, ni una contorsionista. De la misma manera, la gente no está compenetrada con qué hace la ciencia, qué pasa y demás. ¿Me entiendes? Yo me supongo que si en un país de estos atrasados de África agarra una enfermedad, le van a hacer poner un tótem, esto y qué sé yo. Mientras que si eso pasa en Alemania, van a decir, che, espera, vamos a decirle a los científicos, ¿no es cierto? Claro. O sea, los que están haciendo ahora estudios sobre el cáncer son los científicos, ¿no es cierto? Pero entonces ellos van a apoyar esto, porque saben que o la resuelve la ciencia o no lo resuelve nada. En cambio, México no tiene una cultura compatible con la ciencia, y eso no solo se ve en la medicina, ¿no es cierto? Se ve en todas las áreas, ¿no? Sí, yo te di hace un rato un ejemplo de que, por ejemplo, se quejan de que Trump esté poniendo una valla, ¿no? Yo que los mexicanos iba a ayudarle a que la ponga. Pero para el otro lado. Sí, ¿por qué? Porque los que pasaron fueron ellos, por eso le sacaron medio territorio a México. Entonces yo estaría de acuerdo con Trump, de decirle, sí, que no pase, ¿no es cierto? Y le diría, oiga, ¿sabe que Estados Unidos tiene una base donde tortura en Cuba? ¿Cómo hablan de que no? Cuando se hablan de estos problemas, de pronto la comunidad científica alega que lo que pasa es que hace falta presupuesto, que hace falta llegar al famoso o anhelado 1%, que en otros países se invierte. No, ¿Esto es un asunto de presupuesto? Vos a un burro le das 10% de la cosa y no vas a hacer nada. Tiene que tener la idea de qué es lo que va a estudiar, para qué, por qué. Tiene que tenerlo metido en su cultura, no en su bolsillo. Eso tiene que ser un cambio, como dices, desde los primeros años de la educación. Mira, qué sé yo, por ejemplo, yo acá, una vez por año me llama el dentista y voy y me mira, me revisa, me saca radiografías de algunas partes y me dice, bueno, chao, nos vemos el año que viene, voy una vez por año, ¿no? El personal de esta casa diría, ¿para qué va a gastar si le va bien, no tiene ningún problema? ¿Para qué gasta en dentista? Y no, justamente, yo tengo una cultura compatible con la odontología. ¿Me entiendes? Sabes que lo tienes que hacer, aunque no te guste. Estoy describiendo la cultura compatible con, ¿no? Te estoy diciendo que el cáncer de útero es un cáncer de mujeres pobres, porque las que tienen cierta educación van a ser severas aunque no les pase nada. Claro. Entonces, pero hay muchas ramas. Yo te estoy dando ejemplos médicos, pero también te doy ejemplos de las relaciones exteriores o cantidad de cosas. Yo veo, por ejemplo, cuando yo vine a este país, pucha, todos los fines de semana agarramos el coche y íbamos de Chichén Itzá, Uxmal, a Guanajuato. Hoy no podría, porque es muy peligroso. Me ven a mí manejando un coche, un viejito ahí, lo van a asaltar, ¿no? ¿Por qué no estudian la hijoputez? Yo tengo un libro, mira, este es un libro que se llama
dice Marcelino Cergido, hacia una teoría general sobre los hijos de puta. Yo quiero saber por qué el principal amigo del ser humano es otro ser humano. ¿Me entendés? Porque si el otro tiene plata, te va a tratar de sacártela, te va a tratar de explotarte sexualmente, te va a tratar de beneficiarse él jodiendo al otro. Eso solo lo hacen los seres humanos. ¿Me entiendes? Entonces, se llama así el libro porque yo lo inicié. O sea, cuando vos ves constantes en la realidad, debe haber alguna razón. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? En todos los países del mundo que pude ver, al perverso se le dice hijo de puta. Eso es una constante, ¿no? ¿Por qué no se le dice rodilla fría o orejas calientes? ¿Te das cuenta? Entonces yo dije, ¿por qué dicen eso? Y hay una razón. Bueno, para la razón tuve que hacer primero un ensayo de tratar de encontrar por qué es así. Y hay una razón, ahora no te la voy a explicar porque es largo. Comprar el libro. Bueno, ahora te lo regalo, pero te quiero decir, una persona que se dedique a la investigación tiene que ver problemas o cosas o regularidades donde ninguno otro no lo vería. ¿No es cierto? Por ejemplo, yo que iba en esos momentos iba siempre a congresos o a dar conferencias al exterior. Después, cuando terminaba el día del congreso, íbamos a cenar, así. Una de las cosas que hacía era preguntarle a un colega del Japón o de Bélgica o de Noruega cuál es el peor insulto en su lengua. Hijo de puta. Va, en su idioma, pero significaba eso. Entonces digo, tanta regularidad tiene que tener una razón. Ya. ¿No? Entonces, Entonces yo ahí lo empecé a escarbar y mi primer movimiento es hacer un ensayo. Un ensayo quiere decir que reúne todo lo que se conoce, pero lo demás es un guitarreo educado. Pero ves ahí la semilla de una investigación. Claro, y entonces con tantos científicos, lo que tendríamos que hacer, bueno, se necesitan más, pero con los que hay de las ciencias sociales y de las ciencias biológicas y de las ciencias exactas, lo que tendríamos que hacer es que se resolvieran muchos de los problemas de México. Claro. Eso es lo que tendría que pasar. Claro, pero por ejemplo, yo veo que la corrupción es un mal, pero que ni la tuberculosis produce tantas víctimas. ¿Vos crees que hay algún científico trabajando en corrupción? No. Eso está mal, ¿me entendés? Y yo te digo que si llega a surgir alguna modificación, va a surgir o en Alemania, o en Francia, o en Estados Unidos. Me dejaría cortar la cabeza que en Colombia no va a pasar. Porque no le van a decir a la ciencia, oiga, voy a poner 10 becas para que estudien esto. ¿Me entiendes? Ya. Por ejemplo, en México dicen que es más fácil que un mexicano se vuelva diabético que en otros países. Y bueno, por eso los médicos acá están investigando qué tienen los mexicanos, qué pasa. ¿Será porque comen de alguna manera, porque esto, porque el otro? Tiene que tener una causa. Claro. Y eso se está investigando. ¿Me entiendes? Entonces, hay que tener una cultura compatible con el conocimiento. ¿Me entendés? Y no decir, ¿sabes por qué los mexicanos tienen más diabetes que en otro lado? Porque no le rezan a San Pirulo VII, que es el santo de los diabéticos. No, mi amor, si vas por ahí, eso no es ciencia. Marcelino, ¿algo más que le quieras decir a la audiencia? ¿Con qué te despides del público? Hay que pongan más reporteras como vos, que son inteligentes, lindas, van al punto, captan y manejan bien la entrevista. Gracias.
Gracias, Pirincho. Gracias por habernos recibido en tu casa. No, es una... Y gracias a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros en Alcanzando el Conocimiento, una herramienta vital.